Siguiendo con el módulo 8, vamos a volcarnos a todo lo que tiene que ver con baffles. Para eso vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver por qué estamos acá. Y vamos a hacer una pequeña revisión, una breve historia. Antes que existiera la cuestión electrónica, eléctrica inclusive y demás, había sistemas de transducción, sistemas de amplificación, obviamente súper básicos, pero que tenían que ver con una acústica y una física elemental, que permitía a la gente de esa época amplificar más que nada la voz, ¿no? Era el motivo primordial y fundamental. Después vino toda la cuestión de entretenimiento, música y otras cuestiones, pero lo fundamental era amplificar la voz, ¿no? Y en un sentido bastante obvio que era el llegar a las masas, ¿no? O sea, por cuestiones políticas, en eventos bélicos, ¿no? En batallas, en ejércitos dentro de lo que era una guerra. Así que se inventaron muchos dispositivos, algunos de ellos son más viejos inclusive que la era cristiana. Una vez dice, ok, esto data del siglo III y no, hay cuestiones. No nos olvidemos que ya Pitágoras, antes de la edad cristiana, si no me equivoco, 400 años antes de Cristo o cerca, tenía todo un estudio de acústica. Obviamente no le daban las herramientas ni otras teorías paralelas como para poder implementarlo, ni los materiales, y convertirlo en los dispositivos que después vinieron, pero la teoría y a nivel musical lo mismo, ya existía muchísimos años, siglos antes de Cristo. Así que hay dispositivos que estaban pensados para amplificar la voz, que repito, tenían esa premisa de amplificar la voz de una persona hacia una multitud. Algunos funcionaron bien y lo bueno, y dada esa teoría pitagórica, si se quiere, y otros estudiosos más, otros eruditos más, siempre pasa lo mismo. De una época se conoce a una persona o dos y quedan un montón en el camino. Medio que me niego a pensar eso. Me niego a reconocer solamente una persona. Siempre hay un equipo de personas o, o sabios que hicieron un trabajo previo para que quizás una sola persona después se lleve todos los laureles. En este caso pasaba lo mismo. Uno hoy habla de Pitágoras, pero no sé, Arquímedes y otros ilustrados, pero había muchísima gente que estaba ya abocada con el tema de la acústica. Fundamentalmente para resolver ese tema de amplificación, ¿no? Así que vamos a ver que quizás principios o mediados, mejor dicho, del siglo XIX, mediados del siglo XIX, o sea, si no me equivoco, 1860, por ahí, 1850, y antes de todo el trabajo que hizo Alexander Graham Bell, estaba Johann Philipp, que era un físico que en necesidad o con la necesidad de resolver cuestiones de comunicación ya de telefonía, incursionaba en cuestiones electrónicas y de amplificación con corriente continua. Y apareció este dispositivo que fue muy famoso en la historia de los altavoces, que fue creado por él y también por Ernst Siemens.
De ahí después la marca famosa, ¿no? Pero fue Graham Bell, y de vuelta para resolver toda una problemática de comunicación telefónica, el que aportó mucho a la historia de los parlantes y los altavoces. Repito que había todo un equipo atrás, había también una pelea y una competencia, como ya sabemos, con Thomas Edison, estaba Pearson, y hay muchos físicos más, pero bueno, obviamente que se lo reconoció a él y se le vinculó un montón de descubrimientos a su apellido, ¿no? Bueno, apareció la necesidad de reproducir ahora sí, todas cuestiones más que nada vinculadas al pasatiempo, a la escucha de música, a partir de la aparición de la radio. Después se vio, o sea, el mundo necesitó la fabricación de dispositivos de amplificación, y acá aparece este famoso primer amplificador, y era obviamente muy rudimentario, pero fue el puntapié para todo lo que tenemos hoy. Repito, estamos hablando de mediados del siglo XIX, mejor dicho, casi principios del XX. Aparecen ya equipos que quizás muchos vieron en películas añejas o documentales de eventos famosos como Woodstock y demás. El famoso Altec A7 fue el baffle, el altavoz precursor de toda la serie de equipos full range que hoy tenemos, y el encargado de amplificar la mayoría de los shows de la década del 50 al 70. No es el único modelo, pero bueno, es el más famoso y el más vendido de esa época. Después aparecieron otras marcas alternativas, entre ellas Electro Voice, que sigue hasta el día de la fecha, y no vamos a estudiar puntualmente cada modelo, pero quiero que vean con qué se amplificaba antes un show. Y lo que más me sirve que vean es la variedad y la acumulación de equipos de diferente forma, de diferente potencia, de diferente marca que se usaba en esa época. No tenía que ver, nada tenía que ver uno con el otro. Bocinas que se usaban también para amplificar la voz en la vía pública. Era un apilamiento de equipos, y así hoy en día es una cosa impensada, pero en esa época era lo que se usaba, y así se lograron shows famosos como, repito, Woodstock y otros tantos. Hasta Wimbledon también se usó este sistema. Después tenemos más apilamientos de baffles. Tengan en cuenta la cantidad de cancelación por desfasaje que hay acá. Era el cálculo era simple. Necesitamos, porque va a haber tanta cantidad de gente, X, no sé, 10.000 personas, necesitamos tanta potencia. Eso era sabido, era un dato ya sabido, de hecho es muy fácil saberlo. Entonces, para lograr esa cantidad de potencia que necesitamos tantos altavoces. Entonces empecemos a pedir y empecemos a amontonar. Y empecemos a conectar como sea. Esto era una cosa horrenda, pero bueno, el oído no estaba acostumbrado a otra cosa y era esto o la nada. Así que estaba genial. Con esto, repito, se hacían eventos grandísimos como estos y no era otra cosa que un apilamiento continuo de equipos. Era una cosa como muy amorfa, porque repito, no tenía nada que ver, no había ni una simetría. Creo que en la imagen que estamos viendo de última sí se respeta eso, pero en la mayoría no había ni siquiera simetría. O sea, en el lado izquierdo había 18 cajas y en el lado derecho había 20, porque no, o 19, y 3 eran más grandes que la de la izquierda y demás, porque era eso, a pedir prestado y apilar.
Y no importa que sea una mega empresa. Para hacer grandes lugares, estadios o lugares al aire libre, no había empresa o compañía de sonido que pudiera tener todo ese equipamiento, así que lo que hacía era apilar. La amplificación era todo un tema, eran equipos valvulares, había que poner limitadores, porque muchas veces pasó que se sobrecargaba toda la línea de baffles y volaban enteros todos los parlantes y las bocinas. Así que fíjense, ahí arriba hay un L2A de Universal Audio que lo que hacía era limitar la salida de los amplificadores. Pero era terrible la recolección de ruido de un amplificador hacia el otro. Estaban conectados en paralelo y demás. De acá la necesidad de todos los cálculos que uno se puede imaginar, ¿no? Había cosas también tan deformes como las que estamos viendo acá. Era lo único que podía amplificar a grandes distancias un show. Y esta es, si se quiere, la antesala del Nine Array, ¿no? Con todas las diferencias que uno puede notar. Pero, una vez más, es apilamiento de equipos. Un equipo arriba de otro, conectados como sea, y lo único que había que hacer era calcular serie paralelo, impedancia versus, o sea, impedancia de salida versus impedancia de entrada, potencia de salida versus potencia de entrada y demás. Era realmente un horror, un espanto y algo súper engorroso tratar de conectar todo esto a los amplificadores sin que vuele todo o sin quedarse sin el SPL necesario, ¿no? O sea, si uno necesitaba 120 dB en todo el largo del predio, quizás corría el riesgo de que solamente todo este sistema entregue 70. ¿Por qué? Porque no el apilamiento, o sea, el apilamiento de baffles no solamente suma, sino que al estar en desfasaje o desfasajes parciales, también cancela. Entonces, yo puedo sumar dos baffles de 100 watts y no necesariamente tengo 200 watts. Si no están en fase, puedo tener 100 menos la parte que están fuera de fase de los otros 100, quizás puedo tener 60 watts. O sea, en vez de tener el doble, inclusive tengo casi un poquito más de la mitad. Entonces era terrible problema. Parlantes que estaban mal conectados, o sea, un parlante iba para adelante mientras el otro iba para atrás, una cosa horrenda. Hablando de los parlantes, es un elemento fundamental de todo gabinete, de todo baffle. Es como el motor, si se quiere, de todo lo demás, porque si se quiere el baffle también es una estructura acústica que permite que el parlante funcione de manera óptima. Pero el motor de todo esto realmente es el parlante. Vamos a hacer una pequeña descripción. No vamos a meternos en la electrónica dura ni los cálculos que tienen que ver con el parlante, que son muchos, pero vamos a por lo menos conocerlo. Tenemos el cono, que es ese cartón, digamos. En el mejor de los casos es Kevlar, que es lo que el Kevlar contra el cartón produce menos distorsión porque es más firme y a la vez más ligero. Vendría a ser una analogía entre la chapa y el carbono, una cuestión así. O sea, es mucho más ligero, o sea, la fibra de carbón contra la chapa en un vehículo, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, se deforma mucho menos en el movimiento del parlante el Kevlar que el puro cartón. Pero bueno, la mayoría son de cartón, así que o prensado de celulosa, como lo quieran llamar. Eso es el cono. Después tenemos una cubierta antipolvo, que es el conito ese negro que está en el centro del parlante. Después tenemos bueno, el imán, la bobina, la suspensión, que lo que hace es evitar que se despegue el parlante, o sea, el cono para adelante o para atrás cuando se mueva. Es una sujeción, una suspensión. Además de amortiguar, lo mantiene anclado. Si no, se iría para adelante y caería al piso, digamos, ¿no? Tenemos la estructura de aluminio, en el mejor de los casos, o de chapa.
bueno, terminales del imán y demás, terminales eléctricas. Acá vemos una vista lateral, un corte lateral. Tenemos entonces el chasis, que puede ser de chapa, de aluminio. Tenemos el imán. Tenemos toda la cuestión magnética. Tenemos la suspensión de nuevo. El diafragma, o sea, el cono. La araña, que dijimos que lo que hacía era oficiar de suspensión y de anclaje. El entrehierro, que es, ahí se ve como un dibujo más grande de lo que realmente es. En un entrehierro de un parlante de altísima calidad es tan pequeño como micrones. O sea que el rozamiento es mínimo, pero sí hay un rozamiento y casi no hay aire. Esa es la gracia de tener un entrehierro eficiente. O sea, no debería haber aire, ¿por qué? O juego, como se suele decir. ¿Por qué? Porque el parlante, al ir para adelante y para atrás, pierde efectividad por el roce o porque tiende a trabarse, cuando tiende a cruzarse por ese espacio que hay. Entonces, la idea es que no haya casi aire. A la vez hay un aceite que se usa para lubricar y casi como que no hay espacio. Pero bueno, hay un espacio suficiente para que roce y se mueva. El guardapolvos, que es ese conito negro que va en el centro, que lo único que hace es evitar que se meta tierra en el entrehierro y por lo tanto se roce el imán con la bobina y entre en corto. Y bueno, y la bobina es que ya la vimos. Los terminales eléctricos. Vamos a ver entonces el movimiento básico, original del parlante, que es este. Vemos ahí la fase atrás del parlante. Entonces, a una fase positiva, vemos que el parlante se mueve para adelante. Una fase negativa, o mejor dicho, el medio siglo negativo, el parlante se mueve para atrás. Fíjense la suspensión, como además de suspender y amortiguar el movimiento, lo que hace es evitar que despegue el parlante, porque por una cuestión de inercia, el parlante tranquilamente podría irse para adelante y caer al piso. Pero gracias a la amortiguación y a la suspensión no ocurre. El cono, bueno, el guardapolvo, el imán, la bobina. El entrehierro es ese espacio que tiene el imán y por donde está moviéndose la bobina. Ahí tenemos un espacio con aire, lo vemos, pero bueno, es simplemente un gráfico. Pero es fundamental entender eso. En los parlantes de altísima calidad y mucha precisión es casi cero. O sea, si yo mido ese espacio entre la bobina y el imán, puedo llegar a medir micrones de milímetros. Así que otra vista, otro corte del parlante. Y vemos cómo cambia de fase según el movimiento. Ahí vemos otra vista de la suspensión. Y esto parece muy simple. En realidad, mecánicamente es algo simple. El parlante es un elemento electromagnético. Perdón, electromecánico, porque tiene un movimiento mecánico, pero generado eléctricamente, así que es un elemento electromecánico. Que, si bien es simple, como dije recién, merece mucha atención para cada parte. Todo el audio de un bafle parte inicialmente del parlante. Después el gabinete hace lo suyo y exagera la eficiencia del parlante, lo ayuda, lo multiplica la potencia de ese parlante y un montón de cosas más. Pero el motor central de un bafle, de un altavoz, es el parlante. Por eso es fundamental que los parlantes que usemos sean de altísima calidad. Hay de gama muy baja, súper económicos, en donde, por ejemplo, el imán es de ferrito. En cambio, otros
elementos, o sea, parlantes mucho más caros, no son de ferrito, sino que son de neodimio, un material mucho más potente magnéticamente y a la vez más liviano, con lo cual me permite tener más velocidad y más reacción al trasciende por parte del parlante. El bobinado no es solo de cobre, sino que es de una aleación. El entrehierro, repito, no tiene un espacio, una hendidura en donde pueda entrar en juego la bobina y trabarse o perder eficiencia, sino que es mínimo el espacio que hay, tiene un lubricante súper especial. Es más, en parlantes de alta eficiencia hay inclusive todo un sistema de lubricación activo, es decir, que igual que lo que pasa dentro de un vehículo, de un auto, hay todo un mecanismo de enfriamiento. Lo mismo pasa con los parlantes. Toda la parte eléctrica, toda la parte de suspensión. La suspensión no solamente evita que el parlante se despegue, sino que en los de alta eficiencia evita que se despegue, pero también minimizando el lastre que se dice contra el movimiento del cono. Entonces, y un montón de cosas más. El peso del cono, de vuelta, si es de Kevlar o si es de puro cartón. El cono se mueve y a la vez se deforma. Y esa deformación genera corrimientos de fase en el aire que está moviendo. Entonces, hay un montón de detalles técnicos que hacen que un parlante pueda ser básico, gama media o hiper profesional. De ahí su costo y un montón de cosas más, ¿no? Así que, repito, el parlante es el centro del sonido de un bafle. Muchos últimamente nos quieren hacer creer que la forma del bafle es lo que hace que suene o no suene. Y adentro le puedo poner cualquier cosa. Y no es así, es al revés. El parlante es lo más importante en un sistema de audio, de un altavoz, y después la caja maximiza o mantiene o enfatiza ciertas cuestiones del parlante. Obviamente que hay un trabajo en conjunto, ahora lo vamos a ver, pero inicialmente es así. El parlante sin gabinete, al vacío, como se suele decir, o al aire, tiene la misma potencia, pero tiene un problema acústico, que el mismo aire que mueve para adelante también lo mueve para atrás, porque el parlante se mueve para adelante y para atrás. Entonces, el mismo aire que se mueve para atrás entra a cancelar o comienza a cancelar el movimiento de aire que se mueve hacia adelante. O sea, el cono, como vimos recién en la imagen, se mueve para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Entonces, un nivel de aire se mueve para adelante a la vez que detrás del parlante otro volumen de aire se mueve para atrás. Dentro del espacio en donde está el propio parlante hay una cancelación porque hay obviamente dos volúmenes de aire moviéndose para lugares diferentes. Eso no es bueno, ya lo vimos, en ningún caso es bueno. Es decir, un montón de aire moviéndose para adelante en el mismo momento que otro montón de aire se mueve para atrás es simplemente una cancelación. Así que para evitar eso es que aparece, entra en juego el gabinete. Y vamos a ver diferentes tipos de gabinetes acústicos, diferentes diseños, pero el original es evitar que el parlante quede al vacío, quede colgado en el aire, digamos. Necesitamos evitar que se encuentren las masas de aire del frente y de atrás del parlante. Esa es la función principal de un baffle, de un gabinete, mejor dicho. Tenemos de diferentes tipos, tenemos cerrados y sellados, que son los originales, bass reflex, que tienen un tubo de sintonía, dipolo, trompa, línea de transmisión, bandpass, laberinto y un montón de modelos más que surgieron después, pero no vamos a centrarnos puntualmente en ninguno de ellos, simplemente quiero que los vean o que los conozcan, pero hay un montón de modelos más. Cada ingeniero, cada marca intentó sumar varios de estos tipos y hacer otro más, otro nuevo y demás. Algunos con aciertos, otros con fracasos, pero hay muchos modelos.
Y esta historia la hago muy al paso porque no quiero que sea otra cosa que eso, una revisión para poder abocarnos a los equipos que hoy tenemos en el mercado. Pero tenemos, esto muy al pasar, los baffles originales, los primeros baffles que eran con un tubo de sintonía, con dos, después el famoso laberinto, fue un baffle, un gabinete muy muy usado, década del 70, 80. Gabinetes laberinto con parlante invertido y un montón de opciones más. Muchas de ellas no rindieron o nos hicieron creer que sí, y después, bueno, el tiempo nos dio la razón. Pero bueno, entiendan el contexto. En la década del 70 era lo que había y sonaba genial comparado con lo que había antes. En la década del 80 pasaba lo mismo, en la década de los 90 lo mismo, en los 2000 exactamente lo mismo. Apareció el Line Array y también nos creímos que era como la... y así pasa siempre, hasta que viene el siguiente equipo, el siguiente invento. Pero esto, si se quiere, funcionaron muy bien. El gabinete cerrado, la caja cerrada, es como el primer ejemplo que estamos viendo a la izquierda, pero sin el tubo de sintonía, sin esa entrada. No era la única variable. Entre el baffle cerrado, el gabinete cerrado y el gabinete con el bus reflex, la única diferencia era el tubo de sintonía. El ejemplo del medio tiene dos tubos y el tercero, dos tubos en fase, y el tercero es el famoso laberinto, que no viene al caso hacer una descripción física de lo que pasa ahí adentro porque es bastante engorroso y ya desapareció ese modelo, así que no tiene sentido. Dos parlantes enfrentados, esto hacía que al estar en fase esas dos señales se potenciara más o menos un 40-50% la ganancia de todo el sistema. Este sistema o este modelo tampoco tuvo mucha vida, digamos, en el mercado. Consumía muchísima energía, nada, no terminó resultando como se esperaba. Hasta que apareció el famoso baffle full range, nos vino a hacer la vida muchísimo más fácil, tanto pasivos como activos. Baffles pasivos son los que no tienen amplificación interna, no son autoamplificados, y los baffles full range activos son los que ya vienen con un amplificador adentro. Y a esos me voy a dedicar, por una sencilla razón. Todos los fabricantes están apuntando a construir baffles autoamplificados. Ya no va a existir más la opción, por lo menos en breve, de un baffle pasivo. Por una sencilla razón. ¿Por qué debería venir el amplificador fuera del equipo si puede venir adentro? ¿Por qué tendría yo la necesidad de conectar de mi consola a un amplificador, de un amplificador al baffle, si directamente podría tirar una línea hasta el baffle y amplificarlo? Hay que tener en cuenta siempre el contexto. Antes existían los amplificadores porque, por una cuestión de espacio, y ahora lo vamos a ver, no podía ir la etapa de amplificación dentro del baffle. Imagínense los tamaños de los amplificadores, ahora los vamos a ver, eran enormes y realmente modificaban mucho la acústica interna del gabinete, entonces iban afuera. Se conectaban con cables muy gruesos porque también había una caída de tensión, como vimos en la clase pasada. El espesor del cable entre la potencia y el gabinete era muy importante y era más importante para gabinetes de baja frecuencia. Todo ese problema quedó evitado a partir de que aparecieron los amplificadores clase D y mucho más los digitales, en donde con un tamaño muy reducido puedo insertar ese amplificador dentro del baffle, con lo cual desde mi consola y con un cable XLR o Canon puedo alimentar de señal de audio ese amplificador, no de señal de potencia, de señal de audio. Internamente el baffle
se arregla, se autoabastece de potencia. No hay que hacer ningún tipo de cálculo ya entre lo que me da el amplificador y lo que me da el baffle y demás. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, todo el mercado y el mundo está apuntando a esto. Uno dirá, pero se siguen fabricando baffles pasivos. Ok, pero por la única razón de que todavía existen amplificadores en el mercado. Una vez que se agoten los amplificadores, y además hay clientes que tienen quizás 4 baffles pasivos y necesitan 2 más, pero ya tienen la etapa de potencia. Entonces, por esa única razón es que siguen existiendo los baffles pasivos. Y otra, obviamente, es el tema del coste. Para generar más ventas y generar la necesidad de una potencia, es que se venden los baffles pasivos. Ok, compras los baffles pasivos, crees que te salió más barato, pero te falta un pequeño detalle, la tapa de potencia, que te puede llegar a salir el doble de lo que vale un baffle o más. Entonces, todo el mercado y la tecnología está yendo al baffle full range, no hay ya que pelear contra eso. Y está genial, está buenísimo. Este tipo de baffles puede ser de 10 pulgadas, de 12, de 15, de 18, doble 18, no importa. El hecho de que sea full range es que cubre todo el rango de frecuencias. Mayormente va de 20 a 20.000 Hz, más o menos, ¿no? Dependiendo si es de 10 pulgadas, obviamente no va a arrancar en 20 Hz en graves, sino que arrancará en 100, 90, dependiendo la marca, el modelo y demás. Pero la idea del full range es que, a diferencia de los baffles anteriores, en donde había un tremendo baffle para los graves, otro baffle para los medios, otro baffle o bocina para los agudos, las frecuencias altas, ahora no, ahora está todo resuelto en un solo gabinete. Obviamente que es una familia, la familia full range es una familia, acá la podemos ver, tenemos baffles de 12 pulgadas, como el que está arriba a la izquierda, baffle de 15, como el que está arriba a la derecha, sub-low de 15 pulgadas, como el que está abajo a la izquierda, sub-low de 18 pulgadas, como el que está en el centro, doble 15 pulgadas, como el alto que está más tirando a la derecha, centro a la derecha, y después el mismo baffle de 15 o 12 pulgadas puede convertirse en un monitor de piso y funciona perfecto. Viene una inclinación de 60 grados, que es el clásico ángulo para monitor de piso, y funciona perfecto. Este tipo de baffles, como dijimos, viene autoamplificado. Autoamplificado, repito, es la inserción de la etapa de amplificación en el propio gabinete. Hoy en día es súper común y parece que no estamos diciendo nada nuevo, pero es todo un logro a nivel ingeniería de los últimos 50 años para acá. Ya no hay un volumen interno de electrónica que pueda alterar el diseño original del baffle. No nos olvidemos que no estamos hablando de cuestiones de física de baffles porque no tiene sentido a esta altura. Es algo que eliminamos del curso porque nadie por lo menos tenía el perfil de salir como fabricante de baffles. Pero hay que entender que un baffle tiene una frecuencia de resonancia X que es directamente proporcional al volumen interno del recinto. Tiene una frecuencia de corte natural, tiene un montón de parámetros internos, el propio gabinete, más allá del parlante y más allá del amplificador. Y el hecho de ponerle un amplificador adentro con un volumen, porque el transformador, porque los contactores, porque nada, modificaba esos datos. Y hacer más grande el gabinete para que entre el amplificador también. Entonces, solamente se pudo lograr a partir de los amplificadores clase D y más con los amplificadores digitales. No todos los amplificadores de los baffles tienen un DCP, pero hoy en día también el mercado tiende a eso. ¿Qué es el DCP? El DCP es el famoso
Digital Sound Processing, que lo que hace es permitirnos ecualizar y setear el bafle de acuerdo a nuestros gustos y a nuestro uso. No es lo mismo amplificar una voz, no es lo mismo amplificar música, no es lo mismo amplificar una banda, o sea, música grabada, una banda, no es lo mismo un uso para un estilo de DJ o un acústico, guitarra y voz. Entonces el DSP permite con un simple control, como vemos ahí la perilla más grande que está arriba, que dice Master Volumen, nos permite apretarlo en este caso, o en la mayoría también, y seleccionar la ecualización. Es decir, los fabricantes, el mundo en sí está empeñado en que nosotros cada vez hagamos menos y cada vez tengamos que setear menos cosas. Como usuarios finales, como ingenieros de sonido, como técnicos, operadores de banda o lo que sea. En todos los aspectos cada vez tenemos que hacer menos. Uno lo puede mirar como algo negativo, yo lo veo como algo positivo, porque hay toda una ingeniería atrás que yo la estoy obviando, no tengo que hacer ningún tipo de cálculo, ya lo hicieron un montón de ingenieros por mí y está genial, súper comprobado, en condiciones de prueba ideales y demás. Entonces en este caso tenemos dos entradas de señal, una entrada auxiliar, una salida para linkear a otro bafle y llevarle señal a otro bafle, o por ejemplo un sub y demás. Este DSP permite ecualizar el bafle, repito, como para señal para música tocada, música grabada, mensaje hablado y demás. El sub low se dice que es el gabinete que contiene un parlante de por lo menos 15 pulgadas y el volumen es por lo menos el doble, o los internos por lo menos el doble que un full range común, convencional, y también hay pasivos y activos. Hay de un solo parlante, de dos y demás. En este caso tenemos el bafle anterior, que es único 18 pulgadas, tiene solamente un parlante de 18 pulgadas adentro. En este caso tenemos 3 de esos equipos con esta configuración, lo que nos permite tener un sistema direccional o cardioide. Tenemos 2 mirando hacia el frente y uno hacia atrás. Como el ejemplo que vimos de los parlantes o del parlante, en donde mueve aire para adelante y mueve aire para atrás y ambas masas de aire se cancelan entre sí, acá es lo mismo. El sub-low que está mirando hacia atrás mueve ese volumen de aire y se cancela también con el volumen de aire que va para atrás de los otros 2 sub que están mirando hacia adelante. Entonces, el que está en el medio tiene como función cancelar la masa de aire que los otros 2 mueven para atrás. Por lo tanto, más por menos, o mejor dicho, A menos A negativo es 0, se cancela toda la masa de aire que se está moviendo atrás de los sub. Es decir, si estos dos sub están apuntando al público y el del medio apuntando hacia atrás, ese se encarga de cancelar cualquier tipo de movimiento de aire que los otros 2 sub tiran para atrás. Por lo tanto, si estos baffles, si estos sub estuvieran enfrente del escenario, ese sub del medio evita o cancela toda la carga de graves, de sub, que se está filtrando en el escenario, lo que me permite hacer mejores mezclas, no tengo acoples de graves en el escenario y demás. Esto se llama, y uno a veces lo tiene como propio de un sistema line array y demás. No, el generar un sistema de sub cardioide no tiene ninguna relación directa con el line array, lo puedo hacer tranquilamente con este tipo de sub. En este caso es un sub simple 18, tiene un parlante de 18 pulgadas adentro, es activo, tiene un DSP, pero da lo mismo, podría ser activo sin DSP. Y la posibilidad de ubicarlo al sub low central mirando para atrás
me permite eso, que no tengo radiación hacia atrás, porque con ese bafle central la cancelé esa radiación trasera, con lo cual el escenario me queda mucho más limpio, con lo cual tengo menor, repito, acoples, feedback en graves, que es terrible problema, quizás mucho más que acoples en frecuencias altas. Es el típico sonido de barco que uno lo escucha venir pero no sabe de dónde viene, y cuando ya lo escuchó de una manera más identificada ya es tarde, es un desastre. Así que esta configuración de sublow cardioide es muy usada aún en este tipo de equipos. Es más, este equipo es de 18 pulgadas, pero podría ser con uno de 15, podría ser con uno de 18, con uno de 12, perdón. Esta es la vista frontal. Obviamente que hay un tema estético, hay uno que me queda mirando para atrás, pero bueno, tranquilamente le podría sacar las ruedas, ponerle una tela negra. Aquellos que hacen eventos sociales o corporativos, obviamente esto es impresentable, es simplemente a modo de ejemplo, pero acá se pueden sacar las ruedas, un caso típico, y entelar todo el sub, porque una tela sí es bastante perjudicial para las frecuencias altas, pero no para las bajas. O sea, si yo quisiera entelar esto por una cuestión de estética, en un casamiento, sé que hay muchos que hacen eventos privados, en un salón de lujo, en una convención, en una presentación de marca y demás, eh, tranquilamente puedo entelar, o sea, le saco las ruedas al sub del medio y entelo todo el arreglo. O sea, los tres baffles los entelo. Con tela negra, con tela blanca, no importa. En este caso, en bajas frecuencias no hay ningún tipo de filtrado. Ponerle una tela a un full range, o sea, mejor dicho, cerca del driver, del full range, del tweeter, mal llamado, del full range, sí, quizás de manera imperceptible, pero hay un filtrado de frecuencias altas, así que no sería lo conveniente, pero se suele usar también. Es decir, si el productor, si el arreglador del evento, si el coordinador o lo que sea que se llame, que está coordinando ese evento o la estética del evento, me dice, y esto es muy común, nos puede llegar a decir, ok, yo estoy en el teatro, en el teatro tal o en el salón tal o lo que sea, y mi arreglo, no sé, soy ambientador y hoy quiero ambientar todo de blanco, entonces no quiero esos baffles negros. A todos nos ha pasado, más de uno de nosotros tuvimos que pintar baffles, literalmente pintarlos, bajarlos y pintarlos. Obviamente que el evento tenía sentido, ¿no? Y razón de ser, y el dinero estaba acorde, ¿no? Nadie va a pintar un baffle para un cliente que no representa ninguna ganancia importante. Pero otra solución es entelar los arreglos, o sea, el line array o los bafflecitos full range. Y bueno, en el caso de los sublow, entiendan que no hay ningún tipo de cancelación. Y en los full range también se pueden entelar, pero bueno, hay que acentuar cuestiones de frecuencias altas y demás porque sí hay pérdida. Obviamente dependiendo de la tela, ¿no? Pero acá tengo solucionado el tema de la omnidireccionalidad de los sub. La anulé. Con ese baffle central, con ese sub central, generé un arreglo cardioide, que se llama. Después, y mucho más acá, sí existieron todos los arreglos que vimos ahí, esa revisión histórica. Sí existen los full range todavía. Están desapareciendo los equipos pasivos. Todo va a ser autoamplificado. Todo va a ser DCP. Ya el coste no tendría relación, no tendría sentido que un fabricante no coloque un DCP en un equipo. Ya es todo muy accesible en cuanto a fabricación. Pero también el full range tradicional está en vías de extinción. ¿Por qué? Porque aparecieron los baffles full range, pero de alto rendimiento. Sería como una analogía, ¿no? Siempre cae a cuenta con los vehículos de Fórmula 1. O sea, esto sería un Fórmula 1 de los baffles.
exactamente lo mismo. Un Fórmula 1 es un auto normal, convencional, de calle, pero todos sus valores, todos sus componentes son de la mejor calidad del mercado, con una tecnología hiper elevada. Y acá es lo mismo. O sea, si un parlante de un full range convencional vale $200, el parlante de este tipo de equipos de alto rendimiento vale 2000. Y así todo su diseño. Hasta la rejilla tiene una forma y un diseño particular para que no impida que las frecuencias altas del driver, que es esa bocina que vemos arriba, sea cancelada. Fíjense la forma, pero ustedes dirán, pero es un baffle full range normal, un poco más triangulado, y la respuesta es no. Es no. Hay un montón de cuestiones físicas, electrónicas y de construcción y de rendimiento llevadas al más mínimo detalle. Por ejemplo, el entrehierro del parlante, repito, tiene milésimas de micrones. O sea, es como que se está rozando todo el tiempo. El parlante tiene un sistema de lubricación interno que inyecta un aceite especial. Tampoco es un aceite muy espeso porque si no también haría que la bobina entre en corto con el rozamiento y, bueno, y el parlante no dure nada. Toda la cuestión está llevada al detalle, a la milésima de detalle. Obviamente que el cono de este parlante no es de cartón, es una aleación, ni siquiera es Kevlar. La guía de onda de ese driver está diseñada en Alemania. Alemania y el audio es uno solo. Hay una historia entre Alemania y el audio que data, como vimos ahí, como hablamos siempre, desde principios del siglo XVIII. Así que estos baffles a simple vista parecen feos, pero esa forma de la rejilla, bastante básica, bastante desmerecida, tiene un porqué. Y el porqué es evitar cualquier tipo de cancelación en alta frecuencia. Uno diría, bueno, ok, pero ¿por qué no generas una diferenciación entre la rejilla de arriba y la rejilla de abajo? Generar una diferenciación en la rejilla de arriba y la de abajo implicaría tener que conectar dos tipos de rejillas diferentes, y eso también sería un lastre en la masa aérea que tiene que mover para adelante. Repito, está todo calculado hasta el más mínimo detalle. En este caso es un fabricante de Argentina, es amigo personal, y a mi entender es uno de los mejores equipos de audio que escuché en mi vida. La marca es Linear F. Está a la altura de cualquier equipo y más también de gama alta a nivel mundial. Y escuché muchísimos equipos. Hace años que voy a la NAMM en Los Ángeles y escucho lo último de lo último de lo último, y sinceramente nada comparado con esto. Atrás también parece algo básico, digamos, y simple, pero adentro también tiene un DCP, tiene un conector USB en donde yo puedo ecualizar el baffle mediante un cable USB y una computadora, con un soft propio, ingeniería propia de Linear F. Y con este baffle de alto rendimiento yo podría hacer, no con uno, pero quizás con dos o con tres, podría hacer un microestadio. Y con uno solo podría hacer un gran teatro, un solo full range y un sub por lado. Y lo que gano acá es que evito toda la cancelación referente al line array. El line array es un amontonamiento también de baffles y tiene muchísimo problema de cancelación. Solamente en los equipos de alta gama tengo un poco controlada esa situación, pero en la mayoría de los casos hay muchísimo desfasaje, muchísima cancelación. Entonces este es un sistema de único punto que se llama, que es un único baffle por lado que está emitiendo audio. Y eso es el ideal de cualquier sistema de audio.
No nos olvidemos que nosotros tuvimos que apilar, por eso vimos toda la parte histórica, siempre tuvimos que apilar sistemas o baffles porque no alcanzaba la potencia, porque no teníamos el SPL que necesitábamos para el evento. Después apareció el full range, pero eran pasivos y los amplificadores eran de mucho tamaño y demás. Ahora, porque la tecnología lo permite y los amplificadores digitales también, y hay componentes que antes no estaban, aleaciones para los parlantes, aleaciones para los conos, para las bobinas, para reemplazar inclusive el neodimio fue reemplazado por otro material de mayor calidad, en donde el peso del parlante es muchísimo menor y tiene una respuesta al trasciente, o sea, a los soniditos súper rápidos, sutiles, armónicos de guitarra, voces y demás, de percusión. Entonces, estos sistemas llegaron para quedarse y llegaron para reemplazar a los line array. Así que no son sistemas baratos para nada. De vuelta en la analogía, es como querer comprar un Fórmula 1, casi imposible, pero bueno, todo llega. Pero para que ustedes tengan una idea, un baffle de estos rinde igual o más que un line array de 8 por lado, pero también vale más o menos lo mismo. Así que habrá que esperar a que también la tecnología nos permita bajar costos, ¿no? Vamos a ver ahora amplificadores de potencia. Vamos a ver el amplificador de potencia como tal. Repito, es una cuestión que está quedando bastante en desuso y si se fabrican es porque todavía hay altavoces pasivos y si se quiere se usa más para instalaciones de audio, es decir, no tanto para shows en vivo, sino para, por ejemplo, sonorizar una estación de trenes, un shopping, en donde los parlantes van empotrados en el techo y no hay chance de que sean activos, entonces bueno, hay que amplificar ese tipo de parlantes. Y también para vivo, no es que desapareció, digamos, pero está tendiendo a desaparecer en los próximos años. El amplificador de potencia tiene un montón de cálculos anexados, los cuales no vamos a ver, como siempre dijimos desde que comenzó el curso. No estamos haciendo alardes de nerd de la electrónica, ni mucho menos. Queremos abocarnos a lo más importante y lo que sí está a nuestro control. Nosotros no vamos a diseñar baffles, no vamos a diseñar amplificadores. Así que toda la cuestión electrónica y de cálculo, hace rato que la sacamos del curso y solamente dejamos la parte operativa. Pero sí hay que entender que no es fácil generar los valores que un amplificador de hoy en día tiene, el rendimiento que un amplificador tiene. Así que todos estos cálculos no los vamos a ver, ni estos ni ningunos. No vamos a ver toda la parte vectorial, no vamos a ver la parte de módulo, no vamos a ver la parte de referimiento electrónico, porque no tiene sentido. Tampoco vamos a meternos en el esquemático, porque, repito, no es como antes que uno podía abrir una etapa de potencia y agarrar cierto capacitor, cierta resistencia, cierto diodo y reemplazarlo. Hoy en día son microchips, así que como todo en la vida, hoy en día no hay chance de repararlo. Sinceramente es cambiar la placa entera, la placa madre, o directamente cambiar el equipo por uno nuevo. O sea que no tiene mucho sentido esto. En otras épocas sí, acá había resistencias como las que vemos, ¿no? Diodos, capacitores, uno podía medir con una mínima idea de electrónica y reemplazarlo. Hoy no tiene sentido, así que no nos vamos a meter con esquemáticos. Vamos a hablar directamente del panel trasero, que es con lo que nosotros vamos a trabajar a nivel conexiones. En este amplificador tenemos, bueno, a la izquierda el conector de tensión. Después tenemos la bornera, tenemos las salidas Spicon, que son las dos que están abajo, para el canal 1 y para el canal 2. Tenemos la conexión de entrada a la derecha, tanto XLR como RCA. El hecho que tenga RCA es anecdótico, no todos lo tienen, pero cuando el amplificador tiende a un uso más hogareño o de instalación, sí aparece en juego el RCA. Después tenemos
otros modelos, pero más o menos todos pasan por ahí. Acá tenemos también la bornera a la izquierda, la conexión Spicon, bueno, la fusilera. A la derecha tenemos también RCA. Acá aparece el TRS como conector de entrada. Otro amplificador que tiene un destino más de instalación hogareño. Y después tenemos los switch de sensibilidad. Que lo único que hacen es decirnos en qué ámbito o a qué nivel va a trabajar este amplificador. Como vimos en las clases pasadas, o una de las clases pasadas, hay dos posibilidades de niveles de audio. Uno es más 4 dB, que es el nivel profesional, y menos 10 dB. Si yo usara este amplificador para una instalación hogareña, obviamente que lo setearía hacia abajo, menos 10 dB. Y si fuera una situación más profesional, más 4 dB. A veces el switch de sensibilidad nos muestra ese valor, más 4, menos 10, o a veces su equivalente en decibeles de salida, pero da lo mismo, se entiende. La sensibilidad lo que hace es modificar el nivel interno de trabajo del amplificador para convertirlo en un equipo profesional, o sea que trabaje a más 4 dB, o hogareño, o semiprofesional, menos 10 dB. El crossover lo puedo activar o no, el segundo switch que está en la mitad. El crossover lo que hace es filtrar en una frecuencia X otro elemento electrónico que ya está hiper en desuso, porque todo ese trabajo de filtrado y de corte lo hace el baffle internamente. Pero bueno, en este caso tengo un filtro de corte que no es otra cosa que un filtro pasaltos, o sea, elimina los graves o hace un corte ahí de graves, dependiendo de lo que yo vaya a amplificar. Y después el modo, bridge, paralelo o estéreo. En el caso de la conexión estéreo, es bastante simple, o la más usada. Este amplificador es de 2 canales, por lo tanto, si está seteado en este switch en estéreo, son 2 entradas independientes. El canal 1 es la 1 y la 2 es la 2, valga la aclaración, pero en un sistema estéreo se me convierte en L y R. La entrada 1 es la izquierda, la entrada 2 es la derecha, son independientes a nivel volumen, a nivel señales y demás, y cada una necesita un cable de alimentación de entrada. O sea, el canal 1 tengo que alimentarlo con el canal L de la consola, el canal 2 con el canal R de la consola. Si esta potencia está en paralelo, quiere decir que yo voy a ingresar simplemente al canal 1 y al estar en paralelo el canal 2 recibe la misma señal de entrada y por lo tanto la salida 2 también entrega la misma señal. No hace falta que le conecte otra cosa al canal 2. Y después en bridge los dos canales de la potencia se suman los dos canales de la potencia. Y por ejemplo, si yo tuviera 400 watts por canal, ahora tengo 800. También uso solamente la entrada 1 y también uso la salida 1. En algunos modelos hay que, cuando hay borneras y demás, hay que usar las dos salidas, ¿no? Pero dependiendo del modelo, y eso hay que chequearlo en el manual del fabricante, eso depende más que nada del conexionado físico del equipo, pero mayormente es en el modo bridge estamos sumando las dos potencias de los dos canales. Si el equipo tiene 1000 watts por canal, en modo bridge ahora tiene el equipo entero 2000. Y puedo hacer uso de esos 2000 para un solo baffle, para una sola conexión. Tenemos otro tipo de potencias un poco más actualizadas, pero es más o menos la misma cuestión. Después hay una diferenciación entre la anterior clase AB y la clase D de amplificación, que corresponde a los siguientes parámetros. A todo esto cabe la aclaración que clase D no significa que el amplificador es digital, simplemente es la continuación de los A y los B. Es decir, los primeros amplificadores
operacionales eran los A, después vinieron los B. También hay variaciones de funcionamiento entre los B y los A que tienen que ver con, por ejemplo, la suma de los valores de pico y de cresta para realimentar la entrada y todo un montón de cuestiones electrónicas que por ahí escapan un poco, pero no es lo mismo un A que un B. Hay una leve diferenciación en el funcionamiento, en cómo rinde y cómo genera la potencia que generan, pero cuando apareció el clase D, que es la tercera edición o camada de amplificadores, que repito, no viene de digital, esa D, ahí sí se unieron los AB como un único o inicial tipo de amplificación, y después se diferenció la clase D. ¿En qué se diferencian mayormente? En que los clase AB son íntegramente digitales, analógicos, perdón. Los clase AB manejan íntegramente señal analógica, mientras que los clase D manejan señal analógica y también permiten control digital. Ahora vamos a ver por qué. Pero repito que no es un amplificador digital. Existe el clase D analógico y existe el clase D digital. Hay amplificadores clase D analógicos, hay amplificadores clase D digital. El clase AB tiene menor rendimiento que el clase D porque hay toda una cuestión electrónica analógica, no hay ningún ítem digital, o sea, no hay ningún microchip ni nada que se le parezca. Entonces hay mucha temperatura, o sea, mucha energía convertida en temperatura y obviamente es pérdida del rendimiento. Obviamente el clase D tiene mayor rendimiento. El AB solo permite control analógico, o sea, volumen y demás. Mientras que el clase D también permite control digital. De ahí que muchas unidades de amplificadores clase D tienen control de DCP, conexión a USB, puedo conectarlo directamente a un procesador de audio por ASEU o por tipos de cables así digitales. El clase AB tiene mucha temperatura, maneja mucha temperatura, mucho tamaño, mucho transformador, mucho todo. Necesita coolers traseros para disipar esa temperatura. El clase D, en cambio, casi no emite, no genera tanta temperatura, por lo tanto no tiene siquiera coolers traseros, no tiene ventiladores. Por lo tanto también es otra posibilidad para reducir el tamaño. Los clase AB son mayormente de 2 unidades de rack de alto, o 3 o 4 en muchos casos. En cambio, los clase D pueden ser tranquilamente de una única unidad de rack de alto. Los clase AB tienen una eficiencia media, por todo lo que hablábamos. Clase D tiene una eficiencia muy alta. Poca linealidad para los AB, mucha para los clase D. Gran tamaño, como dijimos, para los clase AB, porque necesitamos un transformador muy importante, una masa importantísima. Pesan 1 tonelada esos amplificadores. A partir de los clase D podemos hacer uso de, bueno, ya en los AB se usaban los transformadores toroidales, unos transformadores hiper, digamos, o súper redimensionados en cuanto al rendimiento, no en tamaño, sino en todos sus valores. Y con el clase D es como que se potencializó el transformador toroidal. Entonces tenemos como el sumum de todos los valores. El clase D entonces es como el último diseño de amplificador. No necesariamente tiene que ser digital, pero bueno, sumando todos los componentes digitales a esta clase tenemos como el mayor de los amplificadores o el más rendidor de todos los amplificadores que están en el mercado hasta el día de hoy. El amplificador clase D es aquel que tiene muchos componentes electrónicos, pero no necesariamente es íntegramente electrónica analógica y tampoco íntegramente electrónica digital. ¿Cuál es la
clave o el ítem que hace que un amplificador sea clase D, la generación de modulación PWM. Modulación por ancho de pulso, PWM. El PWM lo que hace es electrónicamente generar la misma modulación que generaban los transistores, los capacitores, los diodos y el conjunto de todos esos. Pero ahora lo hace con un microchip, que lo que hace es eso, generar el PWM. El PWM es una onda cuadrada con una frecuencia X, que inclusive puede variar, y lo que hace es reemplazar todo el trabajo que hacía la electrónica analógica. Por eso, este equipo tiene componentes de electrónica analógica, perdón, pero se le suma el PWM, que sí es digital, es una instancia digital. La siguiente instancia para los clase D, repito, es reemplazar cualquier tipo de elemento de electrónica analógica por un microchip digital. Y ahí ya tenemos el sumum del rendimiento, ¿no? Así que esto es simplemente un clase D, que es lo que estamos usando hoy en día. Ya no se fabrican más casi amplificadores con electrónica analógica. Todo está controlado por PWM. Como el PWM es una señal digital, también la podemos controlar digitalmente. Repito, conectándola directamente al procesador de audio. Podemos controlarla con una computadora, con un software y demás. Es un ejemplo de amplificador clase D. Ahí tenemos el conector adelante, donde podemos sacar data de control, ingresar data y demás. En este caso tenemos 4 canales. Es lo mismo, pero de 4 canales, con su hornera y demás. Otro modelo, pero este ya es íntegramente digital, es un PowerSoft. Acá lo tenemos. En este caso tenemos 2 unidades de rack de alto. Son 2 unidades de rack, pero no es una sola. Pero lo que hace que sea doble altura es que son también 4 canales. Entonces necesitamos una unidad de rack para cada canal. Pero acá tenemos un peso de, no sé, una cuarta parte de lo que pesa un amplificador estándar. Los amplificadores tienen parámetros o tienen varios parámetros a tener en cuenta. No los podemos modificar tampoco, simplemente los comento acá para tener un poco de idea a la hora de hacer algún tipo de compra. Pero no es algo que podamos modificar nosotros. Como ser potencia de trabajo, impedancia, sensibilidad, respuesta en frecuencia, distorsión armónica, damping factor o factor de amortiguamiento y conexiones que el aparato acepta. Entonces rápidamente vemos que la potencia de trabajo es esa potencia que entrega según la carga que tenga. Por ejemplo, la carga es el parlante que tenga conectado, el baffle que tenga conectado. Si el baffle es pasivo, se toma como carga, como impedancia de entrada para ese amplificador. Entonces, si el parlante que tengo conectado es de 8 ohms, como un ejemplo ¿no? Este amplificador entrega 750 watts. Si la carga que está recibiendo el amplificador es de 4 ohms, entregará mucho más. No es el doble, no es el doble. Porque hay toda una cuestión ahí de amortiguamiento de la amplificación y demás. Si fuera de 2 ohms, entonces este equipo permite entregar 1800 watts. ¿Por qué? Porque tiene menos carga y entonces genera más potencia. O sea, tiene menos resistencia y por lo tanto permite desplegar más toda su potencia. Obviamente que yo no voy a conectar un amplificador de 1800 watts en un baffle que no tenga 2 ohms, porque obviamente ya lo vimos, lo podemos quemar. Entonces acá aparece dentro de lo que es la potencia de trabajo la diferenciación entre potencia pico a pico, potencia de RMS. Y para no hacernos mucho el lío con esto, porque esto también cambia y no es algo lineal y no es algo tan de manual, porque cada tecnología tiene sus valores. O sea, yo podría decirles que la potencia de RMS es la mitad que la potencia pico. Estaría repitiendo algo de manual que hoy en día ya no es. Ya no es, porque a partir de los DSP digitales,
todos estos valores se potencializaron. Entonces, hoy en día un amplificador digital tiene un RMS mucho más cercano al valor pico. Pero para que tengamos una idea, el valor pico siempre es mucho más alto que el valor RMS. ¿Qué es el valor pico? Es ese valor que nos dice cuánta potencia máxima tiene el amplificador. O sea, toda su construcción nos permite tener máximo, por ejemplo, 1000 watts. Pero ese amplificador va a entregar 1000 watts solamente por una porción de segundo. Por ejemplo, un cuarto de segundo. Más de ese tiempo hace que el amplificador se destruya. ¿Para qué nos sirve ese valor? Si el amplificador tiene un valor pico de 1000 watts y yo tengo conectado a ese amplificador un bafle de 500 watts, es una buena relación. O sea, el valor pico del amplificador que sea el doble del bafle que le estoy conectando es una buena relación. ¿Por qué? Porque yo siempre necesito un resto de parte del amplificador, porque existen los trascientes, los picos de los sonidos, de mis sonidos, que son esos armónicos, esos golpes de batería, toda esa cuestión percusiva, los armónicos de la voz, esos trascientes que miden mucho en amplitud pero duran poco. Entonces, si mi amplificador no puede reproducirlos porque se quedó corto, porque no tiene un valor pico que los pueda reproducir, como duran muy poquito, los va a poder reproducir. No va a poder, no, lo que no va a pasar es que yo esté trabajando con un valor pico todo mi show, porque se va a destruir el amplificador. Pero es muy importante el valor pico. Hoy en día no tiene sentido hablar de otros valores de potencia. Por ejemplo, el nivel programa. El nivel programa era un nivel que se tenía en cuenta en la década del 90, en los 2000, que era un programa musical que se le decía, pero era una cuestión más interna de los fabricantes que de uso. Entonces, lo que más nos importa ahora es el valor pico, que debería ser del doble del valor de potencia del bafle que le estoy conectando, y el valor RMS es más o menos de un 60% de ese valor pico. Puede ser menos, puede ser más. Mientras dure esta clase, quizás están fabricando otro microprocesador que haga que el RMS termine siendo igual al pico y estaremos todos súper contentos y mucho más felices que ahora. Quizás no tarden mucho para eso, pero al día de hoy es así. El valor pico suele ser el doble del RMS y es el valor RMS que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar o elegir un equipo, ¿no? O sea, mi bafle va a tener 500 watts y por lo tanto necesito una potencia de 500 watts RMS también. Entonces, si tiene 500 watts RMS en mi potencia, se entiende que tendrá 1000 watts de pico, más o menos. Repito, estos valores cambian mucho si el amplificador es íntegramente analógico, si es digital, si está controlado por PWM, como vimos recién y demás. Pero mayormente es así, es el doble que el RMS, el valor pico. El valor pico a pico es simplemente, obviamente, el doble de pico, porque está tomando la extrusión del parlante, o la posible extrusión del parlante. La extrusión del parlante es cuánto se mueve para adelante en milímetros y cuánto se mueve para atrás. Entonces, sirve a la hora de pensar bien qué va a ser el amplificador de acuerdo al parlante que le estoy conectando. Pero repito, tal como hablamos con los baffles full range, hoy en día estas conjeturas ya no tienen sentido, porque yo me compro un baffle que ya tiene el amplificador adentro y todo esto que estamos hablando ya está como difuminándose. Así que no quiero detenerme mucho más acá. También, como estamos viendo en el gráfico acá, hay una diferenciación entre trabajar en más 4 dBu y en menos 10 dBb. Más 4 dBu es el valor pro, el señal de audio, y menos 10 dBb es el nivel hogareño. Y esto es lo que me entrega
el amplificador en esos valores. Pero resumiendo esta cuestión y demistificando cualquier tipo de concepto, el valor RMS es el valor real en donde el equipo puede trabajar continuamente, el valor nominal que se le dice. O sea, en todo mi show el amplificador va a tener, por ejemplo, 500 watts RMS. Pero, por lo tanto, si tiene 500 watts, tendrá aproximadamente 1000 watts de valor pico. Y eso me sirve porque necesito ese resto para que pueda reproducir esos sonidos que mi parlante, o sea, que mi fuente, mejor dicho, mi consola me está entregando. Y obviamente el parlante también tendrá que tener ese resto para poder reproducirlo. De ahí la idea de sistema de audio. Un sistema de audio es la suma de todo un sistema, toda una cadena. Consola, cables, amplificador, o sea, etapa de amplificador, etapa de amplificación, digo, gabinete, parlante y demás. Así que esa es más o menos la idea o concepto. La impedancia de salida es simplemente la posibilidad de machear con la carga que tenga. Es decir, si yo tengo conectado a este amplificador un baffle que tiene 8 ohms, se tiene que poder acomodar, sea automáticamente, porque hoy en día ya lo hacen automáticamente, o sea a través de un switch. Yo tengo que switchar el amplificador y decirle, ok, te están por conectar un baffle de 8 ohms, entonces yo te coloco, te seteo en 8 ohms y listo, y vas a rendir 100 watts. El mismo baffle, el mismo amplificador, si yo lo switcheo en 4 ohms, porque le digo, mira que te están por conectar ahora uno de 4 ohms, ahora va a rendir el doble, porque la carga que tiene adosada es menor. Es como si nosotros tuviésemos que arrastrar un peso de una bolsa de 200 kilos y pretender salir corriendo o caminando. Bueno, vamos a tardar muchísimo más que si estamos arrastrando una bolsa de 100 kilos o de 50. En este caso lo mismo, la carga que tiene en el caso de 16 ohms es mucho mayor, por lo tanto va a rendir mucho menos el baffle. Es impedancia de salida, netamente eso. Sensibilidad, como dijimos anteriormente, es la posibilidad de setear la unidad de trabajo interna, de acoplarse a esos más 4 dBu, esos menos 10 dBb. Bueno, acá habla de valores de voltaje RMS, que no tiene sentido. 0,774 milivolt RMS, pero bueno, son cuestiones técnicas que, como dijimos, no podemos modificar y tampoco tengamos tan a la mano. Respuesta en frecuencia es la respuesta en frecuencia tal cual un micrófono, tal cual un parlante. Es la respuesta en frecuencia de trabajo del amplificador. O sea, qué frecuencias puede reproducir, ¿no? Con sus cortes y tal. Distorsión armónica es la que se produce cuando la señal de salida no es igual, no hay una linealidad con la señal de entrada. Es decir, que si entran, qué sé yo, por ejemplo, 38 milivolt y salen 36, esa diferencia, ese porcentaje, es traducido en un valor porcentual y eso es lo que nos da el fabricante como distorsión armónica. Quiere decir que en todo el camino interno del amplificador, desde la etapa etapa electrónica, digamos, se generó una pérdida, una conversión de energía, sea que se transformó en calor o en lo que sea, bueno, obviamente mayormente en calor, eso se perdió y es una distorsión, o sea, es una modificación de lo que originalmente entró. No está bueno, por eso el valor de distorsión armónica debe ser lo más bajo posible y si mayormente es cerca del orden de los 0,05%. Igual son valores a tomar con pinzas porque un fabricante nunca va a decir la verdad de su equipo, salvo que sea una primerísima marca y que no tenga de qué avergonzarse o qué esconder. Bueno, pero la mayoría miente un poco esos valores. O sea, si esa distorsión armónica hay que medirla con una señal de 1 kHz y con, no sé, con una onda seno
o una onda cuadrada, o una... Bueno, siempre hay como una forma de modificar ese sistema de medición para que nos den mejores valores, y esos valores yo los voy a poner en el manual de mi equipo y los voy a poder vender con otra impronta, y bueno, eso y mentir es lo mismo. Así que siempre a los manuales del fabricante hay que mirarlos con mucho cuidado, ¿no? No todas las marcas dicen la verdad de sus valores. Todo esto tiene que estar medido en una cámara anecoica, sin reflexiones, esas cámaras que tienen mucho material absorbente adentro y que no hay ni siquiera una reflexión, porque el piso es absorbente, el techo, las paredes, muy, muy absorbente. Entonces, no todas las cámaras están homologadas de los fabricantes, entonces tampoco es real el valor que dice el fabricante si la cámara anecoica donde midió su equipo no está homologada por la AES, por ejemplo, y así. Factor de amortiguamiento es la posibilidad que tiene el amplificador de competir contra contra la inercia del propio parlante. El parlante se mueve para adelante y para atrás, dijimos, y gracias a la suspensión es que no se despega del aparato, digamos. Esa inercia también hace que se mueva para adelante y para atrás y genere como contramovimientos, porque la electrónica le dice que vaya para atrás, pero la inercia todavía hace que el parlante, que el cono se mueva para adelante. Entonces toda esa inercia genera como una contracarga para el amplificador. Bueno, el damping factor o factor de amortiguamiento es eso, es la posibilidad que tenga el equipo de contrarrestar toda esa inercia propia del parlante. Conexiones aceptadas no es otra cosa que la cantidad de conectores o diferenciación entre conectores que tenga. Es decir, ¿tengo XLR para ingresar? Sí, obvio. ¿Tengo bornera para salir? Sí. ¿Tengo, no sé, multipin para conectar si es que voy a hacer una instalación, como es el caso, ese multipin verde que tengo a la izquierda? Sí. ¿Tengo RJ45 si quiero conectar este amplificador en red? Sí, perfecto. ¿Tengo otro multipin para ingresarle señal positivo y negativo desde otro amplificador? Sí, arriba a la derecha. Bueno, genial. Tengo, no sé, en este caso no, pero vimos ejemplos que tienen RCA y plug y, bueno, y tal. TRS, TS, bueno. Entonces las conexiones que tenga el amplificador van a tener que ver con el destino de este equipo, ¿no? Si es para amplificación de instalación, como dijimos, shopping, centro comercial mediano, una instalación en un andén de trenes o puro show en vivo de una banda, digamos. Y después lo que tenemos que tener en cuenta son los datos del fabricante. Es fundamental, como dijimos, leerlos y evaluarlos y ver, bueno, si el ángulo de cobertura que me dice que el baffle tiene, si son 90 grados, si son 60, en qué valores los toma como 90 o 60, es decir, realmente midió a 1 kHz como dice la norma AES que hay que medir un equipo o no. Muchas veces hay muchos asteriscos. Ok, este baffle rinde 125 dB SPL y abajo, muy abajo dice 2 asteriscos, bla bla bla, pero se midió con 1.5 kHz. Ah, no, pero entonces no mediste con 1 kHz como dice la norma AES, mediste con 1.5, entonces por lo tanto te va a dar mejor valor del que deberías tener. O sea que es bastante mentiroso tu valor. Entonces, la próxima clase vamos a ver manuales de fabricantes y vamos a hacer un poco esta investigación y vamos a ver qué fabricantes dicen la verdad y qué fabricantes son como para evaluar, digamos, y tener como ahí en la mira, ¿no? A la hora de elegir ese equipo. Así que, sin más, dejamos acá todo lo que tiene que ver con baffles, o sea, parlantes, baffles y amplificadores de potencia. Y ya la próxima vamos a estar
metiéndonos con line arrays y procesadores de PA.